Listo, muchachos, entonces retomando lo del primer video, entonces les explicaba que para que se forme una solución depende de la interacción que exista entre el soluto y el solvente, y es necesario de la energía para separarlos, tanto las moléculas del soluto como las moléculas del solvente. Las fuerzas de atracción que se dan entre el soluto y el solvente tienen polaridades similares. Si no hay atracción entre estas moléculas, no se formará una solución química. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta en cuanto a la formación de soluciones. Entonces, aquí es un poco cómo sería ese proceso. Entonces, energía suficiente tanto en soluto como en solvente permite que las moléculas que componen tanto los dos componentes, el soluto y el solvente, se separen, se vayan separando y se vayan integrando para formar la solución. Entonces ahora vamos a hablar de solubilidad. Entonces, ¿de qué es la solubilidad y qué factores afectan la solubilidad? ¿Listo? Entonces, la solubilidad es el valor máximo en el cual un solvente es capaz o tiene la capacidad de diluir un soluto. Entonces a eso llamamos solubilidad. Entonces es como existe un límite para la cantidad máxima de soluto que se puede diluir. Entonces a esta cantidad máxima se le llama solubilidad. Entonces, dicha solubilidad está determinada por ciertos factores. O sea, ciertos aspectos limitan o afectan la solubilidad. Entonces, uno de ellos es la naturaleza del soluto y del solvente. Entonces está relacionado con la polaridad o no polaridad de cada componente. Recordemos que dependiendo de esto, de la polaridad de un soluto o un solvente, puede que se disuelva o no se disuelva. Otro que afecta la solubilidad es la temperatura. Entonces, ¿por qué? A mayor temperatura, mayor solubilidad. Esto en los gases. Ya que en los gases, la temperatura y a mayor temperatura hay menor solubilidad. Otro factor, presión. Esto es más que todo en los gases. En los gases es determinante, ya que a mayor presión, mayor solubilidad de los gases en los líquidos. Entonces eso ya lo vimos en las teorías de los gases que sucede. Y los estados de subdivisión. Entonces cuando se encuentran fraccionados los solutos es más fácil que se disuelvan. No es lo mismo que se disuelva un bloque de sal a que esté fraccionada y se pueda disolver. Entonces a esto se le llama estado de subdivisión. Bueno, hay otras clasificación que es en soluciones que son los electrolitos y no los no electrolíticos. Entonces básicamente los electrolitos son los solutos pueden clasificarse según la capacidad para conducir electricidad o corriente eléctrica. Entonces los electrolitos se disocian y forman iones que conducen electricidad, y los no electrolitos se separan en forma de moléculas, no conducen electricidad. ¿Listo? Entonces, ¿esto con qué va relacionado? Con la disolución química y la disolución física. Entonces, la disolución química, en la disolución química, ¿qué es lo que sucede? Que debe existir una reacción entre los dos componentes. Debe existir una reacción entre los dos componentes.
Entonces, por ejemplo, al reaccionar ellos, entonces va a formar una sustancia totalmente diferente. Entonces, en los tipos de disoluciones químicas es una reacción química. Entonces, un ejemplo podría ser, si nosotros mezclamos, o se hace una mezcla entre sodio y cloro, la reacción que me va a dar es un componente totalmente diferente, que sería el cloruro de sodio, que sería la sal. Entonces, se mezclan dos componentes con características diferentes, pero la solución va a darme una sustancia totalmente diferente. Por el contrario, en las disoluciones físicas, o también llamadas solvatación, no hay transformación de las sustancias involucradas. Solamente se integran, pero no pierden sus propiedades, no pierden sus características, y la incorporación del soluto y solvente se da por fuerzas de atracción intermoleculares, o sea, de una forma física, no química. No hay reacción química, por ende no hay transformación. ¿Listo? Entonces, estos electrolitos se pueden clasificar también en electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Electrolitos fuertes, cuando parte todo el soluto que se disuelve, produce iones, y débiles cuando solo una parte o solo algunas moléculas forman iones. Entonces ahí podemos ver unos ejemplos de electrolitos fuertes, electrolitos débiles, y hay otros que no son electrolíticos. Entonces podemos verlos ahí ahorita. El ácido clorhídrico. Listo, muchachos. Entonces eso es hoy. Después vemos disoluciones 2, que es otro tema. Listo. Esto ya tiene que ver con concentración, que es lo que veremos en la próxima clase.